Hoy 9 de noviembre, en el Santoral aparecen una serie de santos y beatos. Quisiera hablarles un poco de un beato llamado Luis Beltrame Quattrocchi, un beato del siglo pasado, italiano, cuya fecha litúrgica es hoy, 9 de noviembre, que fue el día de la muerte. En general ustedes saben que las fechas litúrgicas de los santos o de los beatos por lo general coincide con el día de la muerte, es decir, el día en el que la persona pasó de este mundo a la eternidad o de este mundo a la casa del Padre. Y eso ocurrió en el caso de Luis Beltrame Quattrocchi un 9 de noviembre del año 1951. Por eso aparece esta fecha en el Santoral. Sin embargo, puesto que la vida de Luis no se puede entender sin hablar de la vida de la esposa de Luis, María Corsini, es por eso que en Roma, como excepción, en Roma, así lo dispuso el Papa Juan Pablo II, cuando los beatificó a los dos. Entre paréntesis, les digo que este fue el primer matrimonio beato en toda la historia de la Iglesia. Es decir, cuando digo beato quiero decir primer matrimonio en el que el Papa, en una misma misa, en la misma ceremonia, los beatifica a ambos juntamente. Entonces dispuso Juan Pablo II que en Roma la fiesta litúrgica de ellos sea celebrada no por separado, sino juntamente un 25 de noviembre, los 25 de noviembre de cada año. ¿Por qué esa fecha? Bueno, porque un 25 de noviembre de 1905 ellos se casaron, contrajeron el matrimonio en la iglesia Santa María la Mayor en Roma, con lo cual el Papa, al poner como fecha litúrgica de estos dos beatos el 25 de noviembre, quiere dar un mensaje fuerte. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, que en ellos la santidad está en estrechísima relación con la vida matrimonial o con el sacramento del matrimonio, esa vida que empezaron a caminar juntos el día que se casaron un 25 de noviembre. No podemos, en consecuencia, hablar de Luis Beltrame Quattrocchi, o Luigi, como se dice en italiano, sin recurrir o sin hablar al mismo tiempo de la vida de su esposa. Él nació en 1880, estudió Derecho, abogacía en Roma, se recibió. A los 21 años la conoció a ella, su novia, quien luego sería su esposa. Ella era de buena familia, una familia acomodada. A ella le gustaba mucho el arte, la literatura, la pedagogía. Él, en cambio, con respecto a la fe, ella era de práctica religiosa, integraba la Acción Católica italiana, tenía un compromiso con la fe, con la iglesia, con el apostolado. Él, en cambio, no. Si bien era un hombre recto, honesto, respetuoso, pero no practicaba la fe. Fue ella, la esposa, María, quien fue llevándolo poco a poco a la vida de la fe, al compromiso con la fe. Y él, dócil, se dejó llevar por ella y sobre todo por Cristo, ¿no? Por el Espíritu Santo. Se casaron en 1905, tuvieron 4 hijos, de los cuales 3 consagrados a Dios, un sacerdote que trabajó en Roma como tal, un religioso, monje de la orden de los trapenses, una mujer también consagrada, monja benedictina, y una segunda mujer, la más chica de los 4 hijos, que
se consagró, digamos, a la vida matrimonial, ¿no? Sirvió a Dios en el matrimonio, al igual que sus padres. ¿Cómo podemos definir la vida de Luis Beltrame Quattrocchi y su esposa María? La definimos con una expresión, con una frase que usó el propio hijo en la misa de beatificación. Eso fue una cosa hermosa. Cuando el Papa Juan Pablo II los beatificó en octubre del 2001, en esa misa estaban los 4 hijos presentes. Y además concelebrando en la Santa Misa los 2 hijos sacerdotes. Fíjense ustedes qué maravilloso. Bueno, uno de ellos dio un testimonio acerca de la vida de sus padres y dijo que sus padres hacían lo ordinario, pero de manera extraordinaria. O sea, se santificaron en la vida ordinaria. Hacían lo ordinario de modo extraordinario. Claro, en Luis y en María no vemos fenómenos místicos como en otros santos, no vemos grandes misiones, o no vemos revelaciones privadas, no fueron fundadores de alguna orden religiosa, no hay milagros en vida. Sin embargo, lo ordinario que hacían en el trabajo, en la familia, en el apostolado, lo hacían con mucha entrega, con mucho amor, con mucho espíritu de fe. El mismo hijo fue quien dijo que sus padres, Luis y María, a quien hoy recordamos, solían decir a los hijos que todo tenían que mirarlo del techo para arriba, del techo para arriba, es decir, las cosas de la vida, los problemas de la vida, los que nos va ocurriendo, mirarlo con ojos de fe, con una mirada sobrenatural y no con una mirada que quede encerrada solamente del techo para abajo, ¿no? Es decir, una mirada terrenal, no. Bien, fue así como se santificaron como buenos padres cristianos. Eran de misa diaria, los 2 iban a misa a la mañana temprano, todos los días, mucho amor a la Eucaristía. Rezaban además juntos el rosario por las noches. Bueno, esa piedad eucarística, esa devoción, no quedó encerrada o limitada al ámbito de la casa, al ámbito del hogar, sino que trascendió los límites del propio hogar. Puesto que también se destacaron Luis Beltrame Quattrocchi y su esposa María Corsini en el apostolado social, sobre todo. Ella en la Acción Católica, y a Luis lo vemos fundando grupos scout en las afueras de Roma, en la periferia de Roma. También nos habla la historia de él, de un hombre que ayudaba siempre que podía a los más pobres. Lo vemos haciendo apostolado en su trabajo, en el ámbito del derecho, ¿no? Dijimos, trabajó como abogado. Algunos de los amigos y de los colegas que trabajaban con él se acercaron a Cristo. Es decir, él logró ayudarlos a la conversión. Es decir, la fe no quedó encerrada en la vida íntima, privada, sino que también se hizo apostolado público. También se dice que cuando en un momento determinado, luego de la guerra, ellos, la familia Quattrocchi, Beltrame Quattrocchi, abrió las puertas del propio hogar para cobijar o acoger a refugiados de la guerra. Acá también vemos la caridad de este matrimonio, ¿no? Abriendo las puertas a estas personas necesitadas. Están enterrados juntamente
Sus cuerpos descansan en una iglesia en Roma, la iglesia del Divino Amor. Ahí están sus tumbas y, bueno, le pedimos al Señor, por intermedio de este matrimonio, primer matrimonio en ser beatificado en toda la historia de la iglesia, luego vinieron otros, como por ejemplo los padres de Santa Teresita. Bueno, pidamos a este matrimonio que está en el cielo, por los matrimonios cristianos, por las familias cristianas, para que logren hacer del propio hogar una iglesia doméstica, en donde lo central sea la fe, el amor a Dios, el amor a los demás. Pidamos al Señor por intermedio de este matrimonio beato que nos ayude a cuidar el tesoro más grande que Dios ha dejado a la humanidad, que luego del tesoro de la fe, el segundo tesoro más grande es la familia. La familia. Y esto los enemigos de la fe, los enemigos de la iglesia lo saben muy bien. Por eso las ideologías atacan a las familias. Bueno, que podamos defender a las familias, a nuestras familias, nuestros matrimonios, y hacer, como recién decía, de nuestro hogar una iglesia doméstica. Es lo que le pedimos al Señor por intermedio de estos beatos. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Luigi y María Beltrame Quattrocchi rueguen por nosotros.